Buenas noches a todos, amigos de este ciclo de conferencias. Buenas noches, Esperanza Borús. Buenas noches, Javier Lantero. Bienvenidos. Hoy celebramos, y voy a hablar de ello muy brevemente, el segundo aniversario de este ciclo, que comenzó en enero de 2013, con la presencia de Claudio Naranjo. Presentó su libro que había estado escondiendo 20 años sobre la ayahuasca, y así arrancó el ciclo, por el que han pasado artistas, por el que han pasado maestros espirituales, como es el caso de hoy, por el que han pasado teóricos de la física nuclear o por el que han pasado investigadores de la medicina. Es decir, hemos tratado de realizar una experiencia con múltiples formatos, desde el concierto, el baile, la meditación, o simplemente la reflexión, la charla, o la entrevista como la que tuvimos con Pablo Dors. Y estamos un poco de enhorabuena porque parece que el ciclo tiene continuidad el año que viene, que había bastantes dudas por cuestiones de presupuesto, aunque este ciclo, como ya sabéis, es bastante austero y casi la gente viene por voluntariado, ¿no? Y estamos también de enhorabuena porque hemos llegado a los 5.500 presencias en 2 años y eso siempre es un buen motivo. Para celebrarlo, tuve una conversación hace unos 15 días con Javier Lantero. Javier es, muchos le conoceréis, Javier ha sido cofundador y presidente durante muchos años de una fundación muy importante, que es la Fundación Tomillo, que es una fundación que entre nosotros es sobre todo conocida por la actividad del Centro Abierto, dedicada a los temas, en gran parte temas de conciencia que tratamos también en este ciclo. Por eso han coincidido varios de los ponentes, algunos de los cuales, como Marley Wenner, está hoy aquí entre nosotros. Pero sobre todo Tomillo es una fundación, esta es la parte visible, la parte más invisible es la parte más importante, que es la que trata de la obra social y la obra educacional y la obra empresarial también. Son miles y miles las personas que han sido ayudadas en Madrid. Es una fundación que tiene 30 años de existencia. Algunos me habéis preguntado por correo electrónico, pero viene Javier Lantero, ¿qué pasa con la Fundación con Centro Abierto? Y digo, bueno, pues preguntárselo a él, que está aquí hoy, ¿no? Y ya sin más dilación, después de haber presentado a Javier, voy a ceder a Javier la palabra para que presente a Esperanza. Yo no conocía a Esperanza, poca gente conoce a Esperanza. Inmediatamente cuando pregunté a Javier por algún ponente especial para acabar este segundo ciclo de encuentros con lo sutil, habló de Esperanza Borús. Yo no tuve que disimular, dije, pues no la conozco. Rápidamente me fui a internet, busqué, tampoco aparecía casi, había algunos libros, unos pocos rastros, y Javier me pasó amablemente su teléfono, hablé con ella, y como se suele decir, yo veo por la oreja, enseguida noté que era una persona muy especial, que quería hablar de un tema que en principio me echó un poco para atrás. Dije, este parece un tema un poco esotérico, vamos a ver cómo reacciona la gente. Este es un ciclo dedicado a la conciencia, a ver cómo reacciona la gente, pero luego hablando me fui convenciendo y me dejó un libro, Luminarias y Asombros, o Asombros y Luminarias, que me ha parecido excepcional. Este libro es un libro de enseñanza profunda. Yo conocí algo parecido en el sufismo, en la cábala también, pero no conocía algo parecido sobre las enseñanzas de Jesús, y por eso está aquí Esperanza. Doy la palabra a Javier Lantero. Muchas gracias de nuevo a los dos, y Javier es quien te presenta. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Y gracias, Javier, por tus palabras, tu presentación, y también por darme la oportunidad de presentar a Esperanza y también por presentar un poco este cristianismo esotérico que es tan interesante. Tengo aquí unas notas que las voy a leer. Hacia Esperanza tengo una valoración muy especial. La conocí en su taller habitual de espiritualidad y vida cotidiana, al que he venido asistiendo desde hace unos 8 años. Y he comprobado que es una persona de una integridad total en su camino de realización personal y en sus enseñanzas. No hay en ella ni en sus enseñanzas palabras vanas, ni ampulosidad, sino sencillez
conocimiento profundo, convicción y trabajo y trabajo. Trabajo continuo en el cultivo de la atención, en la práctica del velar que repetidamente recomienda el Evangelio. La atención es la facultad espiritual por excelencia y el instrumento imprescindible para limpiar la mente. Es decir, para realizar la limpieza psíquica que representa el bautismo y para aproximarnos a la metanoia, es decir, a ese cambio de mente o a ese entrar en una mente mayor, que es el reino de los cielos. La práctica de la atención continuada, de vigilancia, es una práctica difícil y requiere violencia, como dice el Evangelio. Y en mi larga vida no he conocido a nadie que practique la atención continuada con tanta seriedad de propósito y con tanto amor como lo hace Esperanza. En el programa de Manu se hace referencia al Klein y al Cuarto Camino, como maestro y fuentes en que Esperanza se ha inspirado. A ellos hay que añadir el nombre de Roberto Pla, al que luego me referiré. Mi último comentario sobre Esperanza es para hacer mención a sus libros y otros textos escritos, porque estos tienen también su estilo característico, directo, claro, sabio, y son, por tanto, buenos compañeros para el trabajo. Esperanza nos va a hablar hoy sobre cristianismo oculto. Ante todo, he de decir que esta palabra oculto, utilizada en este contexto, puede inducir a error, porque no se trata de desvelar supuestos conocimientos que no son accesibles a los mortales normales y que son, por tanto, inverificables, sino de hacer transparente el significado profundo de los textos bíblicos y cristianos para poderlos comprender realmente y con ello hacer posible que resuenen en nuestro corazón. Las imágenes, metáforas o signos con los que con frecuencia se expresan esos textos esconden un significado que no es aparente. En las bodas de Caná, por ejemplo, se nos muestra a Jesús como un proveedor a regañadientes de vino para la fiesta. ¿Es realmente esto lo que significa? ¿O en verdad se nos está diciendo otra cosa? ¿Qué sentido personal tiene para nosotros los truculentos relatos sobre el final de los tiempos? Me quiero referir ahora a un libro extraordinario. El autor es Roberto Pla, que he citado antes. Y el libro, El hombre, templo de Dios vivo. Esperanza me recomendó esta lectura hace años. He leído el libro varias veces y sigo con él prácticamente cada día, porque para mí es un libro de una profundidad y de una belleza sin parangón. A través de él he podido tener una comprensión y una vivencia nueva del cristianismo. Y en ese sentido puedo decir que me ha cambiado la vida. El libro comenta con gran amplitud de conexiones cada uno de los 114 lecciones del Evangelio de Tomás, descubierto el siglo pasado. Es un libro de más de 1000 páginas y de no fácil lectura, pero es un compañero para toda la vida y, a mi modo de ver, imprescindible para entender el cristianismo. Roberto Pla no era un religioso, era profesor del Conservatorio de Madrid. Tenía una erudición tremenda en temas religiosos. Antes de escribir El hombre, templo de Dios vivo, había traducido el Tratado de la Unidad de Ibn Arabi
y he hecho comentarios extensos sobre el Bhagavad Gita y el Viveka Sudhamani. A pesar del enorme valor, de su enorme valor como escritor, es muy desconocido en medios religiosos. Esperanza tuvo la suerte de conocer y de recibir las orientaciones de Roberto. En su libro Luminarias y Asombros, recientemente publicado, Esperanza continúa y amplía las investigaciones iniciadas por Roberto, considerando en este caso distintos pasajes de los evangelios canónicos. Con el foco y con la claridad propio de su estilo, por lo que constituye un complemento y también una buena iniciación a la obra monumental de Roberto. En ambos autores estamos ante un renovado entendimiento del cristianismo que nos aproxima a su verdad, y esto es sumamente necesario y también muy gratificante. Me contó Esperanza que Roberto decía que todas las religiones eran verdaderas, pero que el cristianismo era la más bella. Para apreciar esta belleza hay que entenderlo bien, porque solo de esta manera podremos sentir su verdad. Muchas gracias, Esperanza, por hablarnos hoy del cristianismo y por la gran aportación que nos haces con tu trabajo. Bueno, yo quiero agradecer a Javier su confianza y su apoyo durante todos estos años, que ha sido muy grande. Y a este otro Javier su invitación y también su confianza, porque no me conocía nada. No es fácil hablar de lo que hoy voy a hablar, pero espero que de alguna manera, que se encuentre una resonancia entre lo que digo y lo que todos ustedes reciben. Porque también agradezco su presencia aquí, porque es cálida su presencia para mí. Mira, todo hombre, en algún momento de su vida, hay una parada en él, ¿verdad?, en el que se interroga sobre la propia existencia y se interroga también sobre sí mismo, ¿no? ¿Qué es la vida? Esto puede ocurrir tardía o tempranamente. En mi caso, ocurrió muy tempranamente, no con una formulación filosófica, por supuesto, pero sí a través de una cierta mirada de extrañeza al mundo y a los aconteceres que yo veía, ¿no? Este momento en el que el hombre se pregunta, que es un momento de madurez real, tiene un gran valor. Es como un momento estelar para el hombre. Solo que, de alguna manera, esos momentos se suelen perder. El hombre se distrae, es requerido por tantas y tantas cosas que le rodean, por sus preocupaciones, por sus gestiones, y al final hay una ocultación de eso, ¿verdad?, de esa llamada que es una llamada de la vida. A esa llamada de la vida, las religiones, todas las religiones, tienen la misión de darle al hombre una respuesta. Lo que pasa es que no siempre se da. Los evangelios, tal como yo he oído hablar desde muy jovencita, prácticamente, desde mi adolescencia, los evangelios aparecen como una lectura, nos quieren hacer ver que es una lectura sencilla,
Y no es una lectura nada sencilla. Es una lectura crítica, que esconde muchas cosas. Y desde muy joven empecé a ver que había pasajes que no era posible comprender. La razón no podía comprender aquellas cosas que estaban ahí escritas. Y como antes decía Javier, tenía que haber algo. Por ejemplo, cuando en un momento dice Jesús que los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. ¿Qué es eso? O bien cuando él está explicando la parábola del sembrador, por ejemplo, cuando ya se retira con los discípulos, a ellos les dice, a todos estos, a la multitud, a todos estos, les hablo en parábolas, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Solo a vosotros os daré a conocer los misterios del reino. Y esto choca muchísimo. Yo creo que las personas no han terminado de leer bien los evangelios para ver que ahí hay cosas realmente extrañas. En un momento tuve la suerte de encontrarme con Roberto. Y Roberto me dio claves preciosas, valiosísimas, para empezar a ver lo que había ahí entre los repliegues de las parábolas, ¿verdad? ¿Qué había ahí escondido? Decía un viejo rabino que igual que de un martillo salen infinitas chispas, también las escrituras sagradas tienen infinitos significados. Pero nosotros aquí, esta tarde, nos vamos a referir nada más que a dos posibles significados. Una, que es la manifestación externa, literal, el conocimiento literal de las escrituras, de los evangelios sobre todo, y esa otra lectura oculta, más difícil de reconocer, ¿verdad? Esta es la que me mostró Roberto Pla. Naturalmente el libro de Roberto es un comentario a los dichos de Jesús que aparecen en el Evangelio de Tomás. Yo, en cambio, he cogido nuestros evangelios, los canónicos, los 3 sinópticos y el de Juan, porque me parece que todo el mundo los va a saber entender mejor. Esta interpretación oculta era algo que ya conocían los esenios. Los esenios sabían que había que interpretar las escrituras de una manera simbólica, ¿no? Sabemos que la interpretación manifiesta nos habla de la figura de Jesús en su doble vertiente, humana y divina, nos aporta una moral, un ejemplo a seguir y nos explica cómo fueron los hechos en determinado momento de la historia, ¿verdad? Es una lectura que nos sirve de guía, nos ha servido de guía a muchos durante muchos años, ¿verdad? La interpretación oculta es atemporal porque es eterna. Con lo cual, cuando nos enfrentamos a los textos sagrados y los abrimos, no estamos solo leyendo una historia que pasó hace 2000 años, sino que lo que estamos leyendo es el relato de nuestra propia vida, del camino que el hombre ha de seguir y las claves
que va a encontrar, los obstáculos que va a encontrar para ello, ¿no? Es la descripción de una aventura interior. Todos los textos religiosos encierran un conocimiento psicológico muy profundo, profundísimo. La psicología pensamos que es una ciencia nueva, pero es una ciencia muy antigua, que se conoció bajo otros nombres. No se conoció como psicología, la conocemos ahora. Pero el arte encerraba un conocimiento psicológico. La literatura encerraba un conocimiento psicológico. La filosofía y sobre todo las religiones. Solo que toma un camino, en un momento toma un camino diferente. El conocimiento psicológico que encierra una tradición religiosa, en un momento se diverge. Es decir, la psicología académica termina allí donde encuentra la normalidad del hombre. La profunda psicología de los textos religiosos empieza a trabajar desde ahí hasta a un profundo conocimiento del hombre y a una evolución de su conciencia. El protagonista, por tanto, de un texto religioso como los que vamos a comentar, es el hombre y nos va a remitir constantemente a su esencia sagrada, a lo que es el hombre en su naturaleza real, oculta. Roberto Pla hablaba de ese morador eterno de la casa psicológica del hombre. Ese morador que es un desconocido para la conciencia natural del hombre, un completo desconocido, porque ni el ojo de la carne ni el ojo de la razón lo pueden ver. Se esconde, y probablemente se esconde porque requiere en el hombre un anhelo suficientemente grande para la búsqueda, ¿verdad? Esta conciencia crística que Roberto explica, que está escondido en todo corazón humano, esa conciencia crística nos la revelan perfectamente los evangelios canónicos y también los sinópticos y también en su evangelio, ¿no? Cuando habla de la palabra, Dios, ¿verdad? Que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y que el mundo, dice, fue hecha por ella, solo que el mundo no la conoció. Lucas nos explica de otra manera esta realidad. Nos habla del nacimiento de Jesús. Bueno, nos dice que José y María parten de Galilea para empadronarse en Judea, cuando ya estaba muy avanzada en su embarazo María, ¿no? Y como no tienen alojo en la posada, se ven obligados a quedarse en un establo donde los animales, ¿no? Entonces nos dice el evangelista Lucas, que María envuelve al niño en pañales y lo recuesta en un pesebre. Cuando uno lee esto, prácticamente pasa de largo,
Pero en el momento siguiente nos hablan de unos pastores que están velando en la noche y a los cuales se les aparece un ángel. Y el ángel les dice, les da la buena nueva, les dice que un niño ha nacido y que le encontrarán envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Cuando yo leo esto, ya por segunda vez, el dato, que no es ningún dato geográfico como para que los pastores vayan, se encaminen al norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? Sino que está hablando de un hecho íntimo. Es decir, los pañales son todas las envolturas del hombre con las cuales nos hemos ido identificando. El cuerpo, la mente, la profesión, las riquezas, la familia, el apellido, todo eso constituyen los pañales. Y hay que buscarlo allí. Dice, el niño, el recién nacido de lo alto, ese que habita en cada corazón humano, ese está envuelto en pañales. O descubrís eso o no le veréis. Esto para mí es un dato de un valor incalculable. Porque esas envolturas del niño, con el tiempo, se llegan a convertir en un sudario para el hombre. Si no se llega a descubrir que las envolturas no soy yo, no es mi realidad, que mi realidad está más escondida, está más dentro. Si yo sigo identificando y pasan los años y sigo completamente pegada a la creencia en un yo personal, en un yo cuerpo, en mi mente, en mis pensamientos, en mi personalidad, si yo persevero en eso, esos pañales de alguna manera se convierten en ese sudario que aparece más tarde, que aparecerá más tarde, ¿verdad?, en el pasaje de la resurrección de Lázaro. Lázaro está muerto ya, o casi muerto. No está muerto porque el alma, el espíritu no puede morir nunca. Pero está como muerto porque el hombre no le ha descubierto. Y dice que había una losa encima de la tumba, del sepulcro de Lázaro. Una losa que probablemente se está refiriendo a la gran mentira, esa gran mentira del hombre cuando dice yo. Bourdieu decía que la mayor mentira del hombre es cuando él dice yo, porque tal yo no existe. Lo que existen son muchos yoes. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción, cada sensación, se le da un yo. Ramana Maharshi, por ejemplo, decía que no hay un yo, lo que hay es un saquito de pensamientos, un saquito de deseos, un saquito de cosas. Si volvemos a Lucas, y como además estamos en Navidad, pues no estaría mal. Ahora están los belenes, empezarán los belenes. Y podemos empezar a ver que todas las figuras que allí aparecen en nuestros bonitos belenes, en realidad son inquilinos de la propia casa del hombre. Probablemente no tenga tiempo para explicar la característica de todos estos inquilinos de la casa del hombre, pero sí me voy a detener en María, en José y en los tres magos, esos que vienen de Oriente
guiados por la estrella. Porque esto es más que un relato naif, esto es más que un relato para niños. Está muy bien dar una explicación sencilla como la que se da, pero hay mucho más. Solo un corazón purificado, solo un alma pura puede dar a luz, puede dejar, no dar a luz, puede dejar emerger en ella esa semilla de luz plantada desde el principio en cada hombre, ¿no? De ahí María. Casi todas, prácticamente todas las mujeres que aparecen en los evangelios, todas expresan niveles de conciencia del alma humana. Y María, en este caso, digamos que es la figura más excelsa del alma humana, completamente purificada. Y a su lado es como el centro emocional limpio. Y a su lado está José. José como representando ese intelecto que al principio dice, repudio esto, como él repudia a María, ¿no? Repudio esto porque esto no es mi creación, esto no es mi pensamiento, esto no lo he creado yo, esto viene de alguna parte que yo no reconozco. Y hasta que a ese centro intelectual, a ese José, no recibe la visita del ángel, el chispazo de luz que puede llegar a la mente, no se doblega, no se da cuenta de que su mente tiene límites y más allá de los límites de la mente está una realidad que él no puede comprender. Por eso se dice que el niño no es hijo de la mente, es hijo y nace de un corazón puro, ¿verdad? Todos esos inquilinos, todos esos personajes que aparecen en nuestro Belén están vueltos a una realidad superior. Todos menos uno, Herodes. Ese también es representación de algo que en nosotros es feo, porque es la identificación con la falsa personalidad, con un yo que es un sueño, nada más, ¿no? Pero todo lo demás está vuelto, y sobre todo lo encontramos pues, claramente significado en los magos que vienen de Oriente, guiados por una luz, ¿no? Cuando en el cielo interior del hombre aparece una intuición, una chispa, una intuición de lo sagrado, de que aquí habita algo que no es visible, ¿no? Entonces los magos siguen ese trayecto hasta llegar al descubrimiento interior del niño. Y allí están doblegados estos magos, representando también, a mí al menos eso me lo parece, que estos magos están representando las tres funciones principales del hombre: la función instintiva, la función emocional y la función intelectual. Y eso se reconoce y se puede reconocer por los dones que ellos portan: el oro, el incienso y la mirra. El oro como representación de la sabiduría, el conocimiento. Cuando la mente, cuando el centro intelectual se humilla, reconoce sus límites, es cuando puede nacer en ella la sabiduría, la luz. El incienso viene a representar el centro emocional, el incienso que asciende como el amor, ¿no? Sube el amor desde la tierra hasta lo alto, hasta lo infinito. Y luego la mirra, que es una sustancia que en la antigüedad se empleaba para embalsamar y también para curar, lo cual quiere decir que el cuerpo, regido por el centro instintivo, ¿verdad?,
que es muy sabio, cuando el corazón está ordenado, limpio y vuelto hacia la luz que lo alumbra, y cuando el centro intelectual está también vuelto hacia una realidad superior. Hay una sanación física. Todos hemos podido reconocer cómo un enfado, un mal estado emocional repercute en el cuerpo y lo enferma. Y sin embargo, cómo de alguna manera, cuando hay sosiego, cuando hay paz, ¿verdad? Hay un equilibrio que no estaba antes. Todo este escenario, todo este Belén, está representando una casa psicológica bien ordenada. Porque incluso los magos, cuando vuelven, toman otro camino para no pasar y contarle a Herodes lo que ha pasado, lo que allí ha sucedido. Por lo tanto, se necesita esta limpieza. Y en ese sentido, las Escrituras nos vuelven a hablar de algo como es el bautismo. Aquí ocurren también cosas preciosas para ver. El bautismo es, en un sentido oculto, es la inmersión en las aguas psíquicas. Es decir, es una mirada interior para ver qué está aconteciendo aquí, qué hay aquí en el alma humana. Esa inmersión es el verdadero bautismo en un sentido oculto, lo cual requiere una atención constante, una mirada inocente, una mirada sin juicio que simplemente se abra al descubrimiento, ¿verdad? Juan el Bautista es el que culmina a este bautismo. Limpiaos el corazón, limpiaos la mente de toda la suciedad que hay. Porque el otro bautismo del que nos hablan las Escrituras, el bautismo de fuego, ese ya viene de arriba. El hombre, el trabajo que compete hacer es el trabajo de limpieza interior, de emociones negativas, de identificaciones, de imaginación malsana, etc. El otro le llegará al hombre una vez cumplido su trabajo aquí, los trabajos de Hércules, ¿verdad? Los místicos sabían esto también cuando hablan de la vía purgativa, la limpieza, de la vía contemplativa luego para empezar a mirar en ese interior, y de la vía unitiva, que sea la unión, el hacerse uno con esa semilla de luz que el Padre plantó en cada uno de nosotros. Pero están estas dos figuras, Juan el Bautista y Jesús, que son parientes. Esto no hay que olvidar. Aquí hay algo que ver muy importante. Son parientes y se llevan 6 meses. ¿Recordáis que María va, cuando queda encinta, va a visitar a su prima Isabel, que ya está en avanzado estado de gestación, ya está en 6 meses? La Iglesia, con mucho acierto, ha situado la festividad de San Juan el 22, ¿no? Bueno, al comienzo del verano, en el momento en que los días van a empezar a menguar, a decrecer. Mientras que sitúa el nacimiento de Jesús, del Cristo, el 24 de diciembre, que es más o menos cuando la luz empieza a crecer. Juan el Bautista dice: conviene que yo mengüe para que él crezca.
algo en nosotros tiene que menguar para que algo en nosotros empiece a crecer. Roberto, cuando habla de estas dos figuras, las une. Entonces, él dice, Juan representa la personalidad, pero una personalidad que se ha hecho transparente al ser, que ha descubierto al ser y que se da cuenta que se tiene que hacer a un lado. Yo tengo que menguar para que él crezca. Este es un camino que nos toca a cada uno. Mientras esté entronizada la personalidad como el yo real del hombre, nada puede esperarse de dentro, nada. También en los evangelios nos dicen que el grano de tierra, el grano de la semilla debe caer en la tierra y morir para dar fruto. Las escrituras desvelan de vez en cuando esta necesidad, como también cuando Jesús dice, el que odia su alma la salvará y el que ame su alma la perderá, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien. Cuando vemos el ejemplo de Jesús y de Juan, uno menguando y otro creciendo, ya empezamos a desvelar el secreto aquel que no podíamos entender, que era aquello de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque lo primero que aparece en nuestra vida, es decir, con lo primero con lo que nos identificamos, es con esto visible. Es con lo que yo sé, con lo que yo hago, con lo que yo tengo, con mi cuerpo, etc. Eso es lo primero. Pero cuando aparece lo otro, que es lo no nacido, que es lo eterno, eso último que aparece en realidad es lo primero y se debe situar antes y quedarse detrás, aquello que creía ser lo primero, ¿verdad? Entonces, ahí creo que queda bien descrito lo de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque eran eternos. Y esta es la buena nueva que Jesús anuncia, la proximidad del reino. Dice el reino, convertíos, dice Jesús, el reino de Dios está cerca. Y Roberto Pla dice, está tan cerca, que está dentro. Ese convertíos no es un convertirse a una determinada religión. Jesús acaba de salir, empieza su vida pública y no ha enseñado nada. Simplemente lo primero que dice, convertidos, vertidos al interior. Mirar dentro, a una conciencia más íntima. Porque ahí está el reino, ¿verdad? La conciencia crística, el yo soy crístico, lo real. La conciencia superficial del hombre, la conciencia natural, la que conocemos, no es más que un débil reflejo, un muy débil reflejo de esa otra conciencia superior, ¿verdad? Pero cuando el hombre se vuelca para mirar en su interior, lo primero que encuentra es ruido, mucho ruido, mucha confusión. De ahí que comienzan enseguida en los textos sagrados los milagros, la curación de los ciegos, de los cojos, de los tullidos, de los paralíticos, la expulsión de los demonios, ¿no? Porque yo tengo que curar mi ceguera. Yo tengo mi ceguera, mi ignorancia, ¿no? Mi ignorancia sobre todo de lo que soy. Yo tengo que curar el desequilibrio interior.
mi cojera. Yo tengo que curarme de la lepra, de toda la suciedad en la que estoy envuelta, de toda esa contaminación de negatividad que está en mi corazón y en mi mente. Y también tengo que librarme de todos mis demonios internos. Por ahí es por donde comienza Jesús las curas con los demonios, si recordáis, la expulsión de los demonios, porque esos son como los yoes más peligrosos, más hostiles a la verdad. Y si uno no es demasiado ingenuo, se comprueba que verdaderamente en todos nosotros hay partes que no quieren la verdad, que temen la verdad, que se van a enfrentar a la verdad. Y esos son los demonios. Luego habrá otros yoes menos peligrosos, pero esos son los primeros. Jesús combina a los demonios a que se vayan, ni siquiera los toca a los ciegos, toca a los paralíticos, impone las manos sobre todos aquellos enfermos. Pero a los demonios ni siquiera les toca, no hay diálogo con ellos posible. Fuera, les dice, fuera. No sé si recordáis este pasaje que a mí me parece uno de los más interesantes, ¿no? Que es el del endemoniado de Gerasa. Cuando Jesús llega a la tierra de los gerasienses y se encuentra con aquel endemoniado que tenía en jaque a toda la ciudad, dice que dormía en los sepulcros, que caminaba entre los sepulcros, que se golpeaba con piedras y que no había manera alguna de sujetar a aquel endemoniado, ¿no? Le ponían grilletes, le ponían cuerdas y se libraba de todo. Él tiene un nombre, no recuerdo ahora mismo, no sé si es Marcos o Lucas el que habla de este pasaje del endemoniado de Gerasa, ¿no? Pero nos dice que cuando Jesús le pregunta su nombre, él dice que su nombre es Legión, porque eran como 2000 demonios los que estaban en él. Ahí, otra vez las Escrituras nos están hablando de la cantidad de yoes que hay en el hombre. No uno. El endemoniado de Gerasa carece de unidad interna, como todos nosotros carecemos de unidad interna. El pensamiento va por una parte, la emoción va por otra. Tenemos un yo que decide levantarse para hacer gimnasia o dar un paseo mañana, y cuando suena el despertador al día siguiente hay otro yo que dice que no, que va a preferir seguir durmiendo. O un yo que dice, me conviene hacer dieta y adelgazar un poco, y el otro dice, mañana, porque ahora esta caja de bombones, pues la voy a comer. Hay una división interna. Ahora quiero, ahora no quiero. Ahora me compro algo, lo llevo a casa y digo, ¿para qué lo he comprado? No me gusta nada. Toda esa división interna impide que la verdad resplandezca. Y esa unidad no se puede forzar, no se puede forzar con grilletes, no se puede forzar con cadenas. Esa unidad viene a través de la comprensión. Cuando comprendo ese disparate interno, cuando comprendo el caos en el que vivo, entonces empiezo a dar un paso para tratar de empezar a poner orden en esa casa. Y Jesús, ya sabemos que
que manda a los demonios a los cerdos y los cerdos al agua del conocimiento donde se ahogan allí. Pero ocurre una cosa que a mí me llama mucho la atención en este pasaje del endemoniado de Gerasa, y es que una vez que aquel endemoniado ya no está endemoniado, se sienta, está vestido, debía de estar desnudo y en su pleno juicio, y la gente ve que aquel que antes estaba golpeándose con piedras y entre los sepulcros está sereno, está tranquilo, está vestido y en su sano juicio. Y resulta que se asustan más en ese momento que cuando el endemoniado andaba dando brincos por ahí, por los montes y por los cementerios. Entonces es cuando se asustan y le dicen, por favor, que se vaya Jesús, que se vaya. Qué cosa más impresionante, da más miedo un hombre despierto que un hombre dormido con locura controlada. Da más miedo. Lo de los vestidos tiene una significación en las Escrituras que vale la pena repasar. Como yo no me lo sé de memoria, quiero leerlo tal y como está, en Lucas y en Marcos. Los vestidos en los evangelios se dicen en dos significados. Hay un momento en que los vestidos no son más que los pañales, el estorbo, ¿no? Y en el Evangelio de Tomás, precisamente, hay un logio en el que Jesús dice: hasta que no tiréis vuestros vestidos y los pisoteéis, no entraréis en el reino de los cielos. Pero en nuestros evangelios, por ejemplo, Lucas y Marcos, habla de los vestidos con otro significado. Y por ejemplo dice: permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder. O bien en el pasaje aquel de la transfiguración de Jesús, cuando está con los apóstoles y con Elías, dice, nos cuenta Marcos que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Pues hay que entender que de alguna manera estos son los vestidos con los que estaba cubierto aquel endemoniado. Un vestido de poder, revestidos de poder. Son los dos sentidos en los que se habla de esto. Luego hay otros yoes y ahora voy a comentar un pasaje para mí muy bello y que también explica muchas cosas. Este es el último pasaje que voy a comentar para no cansaros más. Es el pasaje en el que nos habla de la hija de Jairo. ¿Lo recordáis? Es un pasaje muy hermoso que contiene dos milagros. Dos. ¿Recordáis que Jairo era el jefe de la sinagoga y va en busca de Jesús? Porque su hija, su alma, está muriendo. Tanto la hija de Jairo como luego la mujer hemorroísa que va a aparecer en el camino, la hija tiene 12 años y la mujer hemorroísa lleva 12 años de enfermedad. 12 es un número de perfección, como que algo se ha completado ya, ¿verdad? Llega el jefe de la sinagoga y le pide a Jesús que vaya a salvar a su hija, que vaya a salvar a su alma. En este pasaje también Jesús aparece completamente rodeado de multitud. Esto llama mucho la atención, dice que le aprietan, incluso que le aprieta.
Y entonces, mientras va de camino a la casa de Jairo, una mujer, la mujer hemorroísa, que está enferma, que apenas puede acercarse a él, dice que toca la orla de su vestido y que inmediatamente queda curada. El toque de lo sagrado. El toque de lo sagrado es lo que salva al alma. Y hay un reconocimiento del espíritu hacia el alma. Hay un primer encuentro, ¿no? Dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Pero si le estaban empujando, pero había un alma que le buscaba. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces le dice, te has curado, no te preocupes. Qué curioso que además esta mujer decía que durante todo este tiempo había intentado curarse de 1000 maneras, había atendido a médicos, pero que todo había sido en vano, que incluso había empeorado, El único camino directo a la sanación pasa por el encuentro con el sí mismo. Es el camino definitivo y no hay otro. Cuando ya Jesús llega a la casa de Jairo, ¿verdad? Otra vez se vuelve a encontrar con una multitud de llores, multitud. Y lo que hace cuando llega, todos aquellas plañideras, se habla de plañideras, se habla de flautistas, de alborotadores, todos esos son expulsados de la casa. No son demonios, no son tan hostiles a la verdad, pero distraen de la verdad. Las plañideras, todos los yoes que puede haber en un hombre, de autocompasión, de negatividad, de victimismo, todo eso. Es verdad que no forman un muro tan espeso como pueden formar los yoes hostiles a la verdad, pero no importa, aunque sea una cortina, si no te deja ver la verdad, te está haciendo el mismo daño, ¿no? Y todos esos dice que salgan fuera de la casa, que salgan fuera de la casa. Y solo entra, nos dice Jesús, solo entra con Pedro, quiero recordar, con Juan y con Santiago. Porque sí hay yoes en la casa del hombre que son afines a la verdad. Y esos están invitados a quedarse. Y entonces él dice, no, la niña no ha muerto, como le habían dicho, porque no hay muerte posible. Pero sí hay sueño, y si hay sueño es como si hubiera muerto. Entonces Jesús dice a la niña, levántate, talita cum, levántate. Y esto es lo que yo siento profundamente, ¿no? Que es la llamada de la vida, de la gran vida, de esa vida de la vida, no reconocida, a la cual estamos invitados, ¿no? Esa llamada en el corazón del hombre que nos está diciendo, levántate, levántate y despierta, levántate y vida. Y levántate y aliméntate de aquel alimento que de verdad te va a ir sosteniendo, porque recordáis que a la niña se les dice, dice Jesús, darle de comer, alimentarla. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir. Creo que es casi la hora y no sé si alguien tiene alguna pregunta, o para Javier o para mí, pero sí. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Es posible? Sí. Bueno, son dos preguntas. La primera es una muy concreta. Cuando uno practica la meditación, la contemplación cristiana,
y tiene la experiencia del silencio, ¿para qué sirve bucear en los textos buscando interpretaciones más y más profundas al lado racional? Una pregunta. Y la otra es, durante cientos de años el hombre ha estado en pelea consigo mismo, ¿no? Entre la lucha entre la luz y la oscuridad. Quiero saber si en esa mirada profunda de su investigación, a través de los textos cristianos, nos dicen algo de lo que está diciendo ahora la psicología humanista, de abrazar el ego en vez de matar el ego, abrazar la sombra, abrazar la oscuridad para dejar de estar en esa lucha fratricida con uno mismo. Si los textos cristianos dicen algo. Muchas gracias. Mira, a mí me dio una gran alegría el poder desvelar lo que había ahí, porque es un conocimiento para mí muy valioso. Pero no es un conocimiento racional, es una revelación de lo que el hombre es. Bucear en eso es imprescindible. Así lo tengo que ver. Es decir, si uno no conoce sus limitaciones, si uno no conoce la sombra esa de la que hablaba Jung, ¿cómo va a renacer de lo alto? Primero tendrá que abrirse a eso. Pero es verdad que esa apertura, eso es sin lucha. Es una mirada inocente, sin juicio, en donde simplemente las cosas se van cayendo como las travesuras de un niño cuando son miradas dejan de ser travesuras porque se encuentra pillado en eso. Es verdad que la lucha no sirve para nada, porque probablemente la lucha viene de la mente, es decir, la mente creadora del conflicto es también la mente que quiere solucionar el conflicto. Por lo tanto, el conflicto se tiene que situar por encima de la mente. Y por encima de la mente ya no hay lucha. Lo que hay es comprensión, es un ver, es una mirada inocente de eso. Y como lo que yo miro en mi interior no me identifico con ello, eso se va. Lo malo es cuando yo quiero convertirme en un ser virtuoso. Cuando yo quiero perfeccionar mi máquina. Yo no quiero ser una máquina perfecta. Yo quiero dejar de ser una máquina. En ese sentido, hombre, sí se habla en los evangelios de violencia, ¿no? Antes lo mencionó Javier cuando dijo, sí, se dice el reino de los cielos será arrebatado por los violentos, porque es verdad que hay que tener una determinación muy grande. Sin esa determinación no hay fruto. Pero al mismo tiempo está esto otro que te comento. No sé si te darás por contestar. Perdone, vamos a ver, es que estamos hablando del yo. Cada yo es diferente en cada persona, pero además yo no creo que sea tan fácil lo que usted dice por una razón, porque cada factor ambiental en el que nace una persona es el que conforma el yo. Y yo nunca se puede comparar una persona que ha nacido en un barrio marginal y sus circunstancias no llegan, no es que ni se plantean todas estas cosas, ya la supervivencia ya es más que suficiente. Inclusive el nivel cultural tampoco muchas veces le permite acceder a esto. Por otra parte, cuando se mueve en un mundo más sensible, en el que las circunstancias iniciales de superar lo que es el problema, por ejemplo, de la alimentación, el problema de la subsistencia como tal, pues sí, ya nos empezamos a plantear qué otras cosas hay, además del vivir, o sea, el comer cada día. Por eso digo que el factor ambiental es fundamental. Entonces, hablar de yoes, de un yo, y me parece... Mira, lo fundamental, tal como yo lo siento,
lo fundamental en el hombre es el anhelo profundo de ser. Si ese anhelo existe, y no parece que exista en todos, las barreras se caen. Esa es la cuestión principal. Si en el hombre aparece ese anhelo, se abrirán las vías para que descubra la verdad interior. Si no hay ese anhelo, será tanto obstáculo las riquezas como la pobreza, un ambiente como otro ambiente. Tengo la impresión de que dará lo mismo. A veces puede ser todavía mucho más peligroso un ambiente riquísimo, intelectualmente rico, materialmente rico, que un ambiente más pobre. Así lo veo, es el anhelo lo que tiene que nacer en el corazón del hombre. Y eso se abre camino. Buenas noches. Quería agradecer por... No sé dónde habla. Buenas noches. Quería agradecer por su intervención y preguntar qué nos puede comentar acerca de la interpretación del fin de los tiempos. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos en cada hombre, o porque yo me remito siempre. De cada hombre. El Apocalipsis, ¿estás hablando? Correcto. El Apocalipsis, según Roberto Pla nos comenta en su libro El hombre templo de Dios vivo, no es un acontecimiento tremendista y oscuro, sino el hecho de la revelación en el hombre de su propio ser, del Cristo interno. Ahí hay una destrucción, claro que hay una destrucción, pero hay una destrucción para que el Cristo se levante. En los evangelios se dice que el hombre tiene que levantar la cruz en sí mismo, ¿no? El levantamiento del Hijo del Hombre, se dice. Ese levantamiento del Hijo del Hombre implica que muchas cosas tienen que caer en nosotros. Pero esas cosas que caen son estorbos, son una liberación. Entonces uno no se lo tiene por qué tomar de una manera tremenda. Es decir, se cae lo que no nos sirve para nada. ¿Estamos ahora en un momento de fin de los tiempos? Eso es individual completamente. Cada uno tiene que ver si está próximo a él ese apocalipsis, esa venida. Y descubrir las señales que uno pueda ver, ¿no? Por ejemplo, si se han empezado a caer viejos moldes, conceptos, viejas historias, traumas, si todo eso empieza a desaparecer de mi vida, miedos, condicionamientos, entonces es posible que estemos cerca. Esperanza, yo te quería preguntar una cosa, y ¿es posible construir la personalidad al mismo tiempo que se destruye en un niño, por ejemplo, cuando se está educando? Yo creo que en los niños es bueno reafirmar una personalidad, reafirmarla. Luego llegará el momento en que haya que empezar a hacer otro trabajo. Pero creo que en los niños es muy bueno estimular y decir qué bien lo haces, adelante, todo eso. A mí me parece eso muy bueno. Ahora, que a un hombre de 50 años haya que estar, que necesitemos a los 50 o a los 70, ¿verdad? Ese apoyo, eso ya quiere decir que todavía no hemos mirado dentro a lo que somos.
y todavía no nos damos cuenta de que no necesitamos nada. Pero el niño tiene una sabiduría propia, que también puede empezar a ver a muy temprana edad. A mí me ocurrió a muy temprana edad. No lo formulaba de la manera que lo puedo formular ahora, pero sí había una profunda necesidad de ser. Y recuerdo muy bien que debía de tener 7 u 8 años. A mí el mundo de los adultos me parecía un poco oscuro, aburrido, no me interesaba mucho. Y yo temía llegar a ese punto en el que me convirtiera en aquello que yo estaba viendo en los mayores, ¿no? Y entonces recuerdo que cogí una tablilla de madera y un lápiz, y empecé a escribir y dije, si yo ahora mismo, en este mismo momento, tengo conciencia de esto, me doy cuenta de esto, fijo esto en mí, esto volverá a mí en el momento en que yo lo quiera. Hice como un acto de magia. Y yo no he perdido la infancia gracias a ese gesto. Yo estuve allí con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, sintiendo con todos los sentidos despiertos. Y eso era el primer momento de recuerdo de sí, del recuerdo sagrado del sí mismo. Y eso luego va profundizando naturalmente. El niño no puede tener esa conciencia profunda que pueda tener el adulto, ¿no? Pero en su inocencia puede ver cosas. Sí. Primero también muchas gracias, ha sido muy inspirador estas revelaciones, quizás, ¿no? Para llamarles. Y me pregunto que qué pena, no estoy pensando que realmente son o han sido ocultas, ¿sí? En la enseñanza, digamos, las enseñanzas religiosas que la mayoría quizás hemos recibido, ¿no? Que no simplemente se presentaban como superficial, y entonces no había esta explicación. Y quizás muchos de nosotros, incluido yo, pues quizás he ido buscando por otro lado, ¿no? Y me hace recordar mucho tus explicaciones en muchas de las explicaciones budistas, de las mentes, tantas mentes perturbadas que hay, las explicaciones, ¿no? Con los yogos, con el egoísmo, con la estimación propia, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pregunto es un poco, ¿por qué se ha quedado oculta? ¿Por qué no esta enseñanza ha sido transparente? Desde la niñez quizás seríamos un poco más evolucionados, ¿o crees que cada uno tiene que esperar su momento para despertar? La verdad es que Roberto, cuando me encargó después de escribir el libro, me dijo, habla de esto, porque él ya se retiraba y después de escribir el libro ya no iba a hacer nada más, y me pidió que a los pocos, me dijo, a los pocos interesados, explícales esto. Y también en los evangelios se habla de los pocos. Cuando antes hablé de la parábola del sembrador, que decía, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, a ellos no. Fíjate qué duro cuando dice, aunque que tengan oídos no oigan, y aunque vean no puedan ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se necesita una preparación. Y tal vez la preparación que se necesita parte de la versión manifiesta. Ese es un camino. El que se conforma con aquello, bien. El que anhela algo más y no tiene suficiente, pues seguramente buscará y se le abrirán puertas. Pero eso es un misterio que es verdad que yo no conozco. Yo no sé por qué es así la cosa. No lo sé. Me parece que sería un bien enorme. Pero en los colegios. Pero la verdad es que las escrituras
tienen varias significaciones y hay que hacer el esfuerzo de penetrar en ellas, de buscar en ellas. Fascinante. Un esfuerzo, como decía antes el primer amigo que habló, que preguntó, ¿no? Un esfuerzo que se le podía llamar sin esfuerzo, ¿eh? No un esfuerzo mental, no un esfuerzo de mandíbula apretada o de puños cerrados, ¿eh? Es un esfuerzo limpio, de saber que tengo que reflexionar sobre eso, que quiero ver eso, estoy interesada en eso, y ya se me dará el conocimiento de eso en la medida en que mi ser crezca. Pero te comprendo muy bien. Esperanza, perdona, aquí. Siempre he querido saber el significado de la crucifixión. Bueno, la verdad es que hay muchísimos pasajes que se podían haber comentado. Yo termino el libro de Luminarias, no lo termino con la crucifixión, lo termino en Getsemaní. La crucifixión es el levantamiento del Hijo del Hombre en el hombre. El Hijo del Hombre es la semilla de luz plantada por el Padre en nosotros. Esa semilla es la que tiene que ser levantada. La crucifixión de Cristo, naturalmente de una manera muy dramática, escenifica eso. En cada uno de nosotros, la crucifixión significa ese levantamiento del Cristo oculto, del Cristo interno, que por fin aparezca y se haga visible en nosotros. De la crucifixión no he querido meterme más. En todo caso, la cruz, el trazo vertical y el trazo horizontal están representando el toque de lo alto con lo temporal, ¿no? Con la tierra. Sí, yo le quería comentar, no entiendo nada por qué la Iglesia Católica le cuesta tanto explicar, lo bien que usted lo ha hecho, el tema de la virginidad en las... Porque usted lo ha explicado de una forma muy sencilla, pero muy profunda y que todo el mundo lo hemos entendido. Sin embargo, la Iglesia Católica, todavía a estas alturas de la película, ¿no?, que estamos ya en el siglo XXI, aún mantiene un símbolo que no se lo creen ni, vamos, menos los niños. Y los adultos, pues ni nos contamos algunos. Entonces, sí, me llama la atención. Es verdad que las escrituras no se enfrentan a la razón, están más allá de la razón, pero no se enfrentan a la razón. Pero esto debe de ser así. Fíjate, si os acordáis del pasaje en el que Nicodemo visita a Jesús y Jesús le habla de que el nacimiento de la carne no tiene importancia, que lo importante es nacer de lo alto, ¿no? Y nacer dos veces. Nicodemo le dice, pero ¿cómo el hombre va a entrar en el vientre de su madre otra vez? Y él le dice, tú eres maestro en Israel y todavía no sabes esto. Bueno, pues se le podría decir la misma cuestión. Bueno, sois maestros y todavía no sabéis esto, o lo ocultáis. Yo no lo sé, y si tiene que ser así, tratar de ser muy prácticos. Yo lo que digo a los amigos, ¿no?, que me quieren escuchar y que tienen la paciencia de escucharme, lo que digo siempre es que intentemos trabajar con nosotros y verdaderamente encontrar lo real por nosotros mismos. Y luego el mundo que vaya como vaya. En la escuela todavía, en muchos colegios, en muchas escuelas religiosas que hay en el mundo, no solo
Pero seguramente a ti te lo enseñaron, a mí me lo enseñaron, y de pronto descubrimos una cosa distinta y muy hermosa. Y además que tiene un eco en nosotros. Y me doy cuenta, pero esta es una realidad que me compete. Esto está en mí. Qué bueno, esto no es una bonita historia que me han contado, ¿no? Aquí hay un poste, en las escrituras, un poste indicador que me está señalando el camino. Pues, qué bien. Sí. Hay un pasaje del Evangelio que me resulta especialmente duro. Es cuando dice, aquel que tiene se le dará. Y al que no, hasta lo poco que tiene se le quitará. Esa es otra de las... Yo quisiera que me dijera el pollo. El que empieza a trabajar sobre sí mismo, el que tiene este anhelo y ese anhelo no lo encubre con otras necesidades, sino que continúa su camino de búsqueda, se le va a dar más y más. Mientras que el que no, hasta lo poco que tenía, le va a ser arrebatado un día, porque no sabe qué hacer con ello. Yo sé que esto los pasa, por eso no es nada dulce el Evangelio. Cuando hablan de un Jesús dulce, ejemplar, a veces he discutido con catequistas que decían a los niños tomar ejemplo de Jesús. Bueno, mira el Jesús de 12 años en la caravana que se pierde 3 días y los padres siguen y cuando le buscan, ¿no? Y le dicen, pero hijo, que te buscábamos. Y él contesta, muy borde, ¿por qué me buscabais? Pero ¿cómo lo ponéis de ejemplo? Si no se entiende de otra manera, no es posible. Claro, yo no puedo desvelar ahora. Esa pregunta tuya requiere una explicación muy cuidadosa y muy larga. Casi quédate con la primera parte. Es decir, que si tú buscas, se te va a dar. Y más. Porque es verdad que los esfuerzos que uno hace no se equiparan con lo que uno recibe. Uno recibe muchísimo más de lo que hace. Al menos esa es la impresión que yo tengo. Amigos con los que trabajo también me dicen, ¿no? Pero si yo he dado un pasito muy pequeño y de pronto se han abierto, ¿sabes? Hay una última pregunta allí. Sí. Bueno, yo también, ya hay una persona que me ha quitado un poco la pregunta, pero me sigo preguntando por qué en las iglesias no se hablan estas cosas tan interesantes y tan formativas para el ser humano y es tan rollazo la misa. Es más, yo he tenido una educación religiosa en un colegio de monjas y me hice atea solamente por la educación que me dieron, cuando yo realmente soy, y atea empecé a buscar y verdaderamente me creo una persona bastante espiritual, pero es que la iglesia me hizo ser atea. No sé cómo decirte, o lo que yo recibí de la iglesia, que no me alimentaba nada, ¿no? Más que no alimentarme me agobiaba, y sigo, cuando voy a la iglesia, como soy bastante ecuménica, suelo ir con respeto, porque yo trabajo yo conocí a Roberto Pla, en fin, trabajo desde diferentes ópticas y tal, anteriormente, y siempre voy con respeto y en general, no es raro, el cura, y sin embargo la escucho a usted y me alimenta lo que me dice, ¿sabe lo que le quiero decir? Y entonces es una pena que no haya gente, que en la iglesia no haya habido gente suficientemente luchadora, que las hay, porque yo voy a veces al barrio de mi hermano a Villaverde y hay curas de barrio que hablan muy bien y me da gusto oírlo. Pues yo creo que a lo mejor hay pequeños grupos donde se trabaja de una manera distinta. Pero fíjate, hay una cosa que sí creo, y es que tampoco interesa saber esto. No todo el mundo. No lo quiere. Puede ser. Te digo de verdad, no lo quieren. Por propia experiencia. No lo quieren.
en cierta ocasión estaba comentando mucho más ampliamente el Belén, que hoy, pues bueno, he dado un apunte así por encima, y una persona me dijo: vaya Belén te has montado. Pues no lo quiere. No lo quiere. Y solamente ya para acabar, muy sucintamente, me gustaría saber, a mí lo de Belén que ha dicho me ha parecido apasionantemente bonito, pero me gustaría saber, así muy sucintamente, el significado de la Navidad, así muy cortito. ¿Nacimiento? El nacimiento del ser. Claro, claro. La chispa de luz que empiece a crecer. Es como recordar eso, claro, ¿no? Claro. O sea, ser consciente de eso para, es como una celebración del nacimiento del ser. Vale, muchísimas gracias. A vosotros, a todos ustedes. Esperanza, hay fuera algunos libros que ha traído Esperanza. Simplemente despedirme agradeciendo a Madrid Destino y por supuesto al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de la continuidad de este ciclo. Y a todos los que no se ven, pero están por aquí, Abierta Recombe ahí, Concha Hernández, los de sonido, los que hacen posible este sitio. Muchas gracias a todos, buenas noches.